aquí de compañeros. Muchas gracias, Horacio. Entonces vamos a dar comienzo a nuestro seminario del día de hoy. Es un seminario especial, es decir, es un seminario de una, en este caso, una investigadora invitada, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza de la doctora Elena Stephanie Castro Silva. Ella tiene 38 años de edad, es originaria de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Estudió Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, una maestría en Manejo de Recursos Marinos en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, el CICIMAR, así como un doctorado en Ciencias en la misma institución. Actualmente está terminando el cuarto año de su postdoc en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Ha desarrollado diferentes investigaciones con algas marinas, buscando extender el conocimiento hasta las áreas de la salud. Ha logrado 3 tesis. La primera, con sustancias provenientes del alga parda Paddia crispata, inhibidoras de bacterias patógenas para el humano. La segunda, con estudios in vivo de anticoagulantes provenientes del alga parda Macrocystis spirifera. Y la última, con un compuesto llamado fucosterol, proveniente del alga parda Sargassum horridum, el cual resultó buen inhibidor in silico de enzimas relacionadas con Alzheimer. En este último trabajo realizó 2 publicaciones científicas en revistas de alto impacto. Sus estudios de postdoctorado los realiza en análisis bioinformático de acoplamiento molecular en toxinas marinas, específicamente viendo la actividad de la saxitoxina en enzimas y canales iónicos. Ha tenido la oportunidad de trabajar con varios colegas en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y en el CICIMAR. Así también se ha adentrado en el mundo de la docencia en la UAS y en la Universidad Mundial. Es miembro vocal de la Organización Social Mexicana para el Estudio de los Florecimientos Algales Nocivos, ACE, la SOMEFAN, donde se llevan a cabo diferentes líneas enfocadas en microalgas. Entonces, bueno, pues sin más, muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación y también por tu interés en participar en nuestra academia. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Pues gracias también por esa presentación. Como ya lo ha dicho el doctor, yo he trabajado a lo largo de mi formación, sobre todo con compuestos de origen natural provenientes de macroalgas, pero ahora en el postdoctorado me interesó mucho ver cómo ciertas toxinas marinas interactúan con ciertas enzimas o proteínas que a su vez están relacionadas con procesos biológicos en un organismo, ¿no? En este caso en los humanos. Les voy a platicar a grandes rasgos lo que yo llevo trabajando en este tiempo y pues quisiera primero platicarles un poco de lo que es la saxitoxina. Si algunos no conocen qué es o han escuchado hablar de ella, ¿no? Es una toxina o neurotoxina que encontramos durante ciertos procesos en el mar, ¿no? Que llaman florecimientos algares o cuando se da esto de el aumento de cianobacterias o dinoflagellados en las columnas de agua. Esta saxitoxina suele acumularse en ciertos bivalvos que de hecho son de uso comercial o que consumimos normalmente nosotros. Y por eso es importante o es interesante saber, ¿no?, su comportamiento, precisamente para evitar o tratar de ver cuáles son los mecanismos de estas toxinas en un sistema o en nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ¿qué hace esta toxina? Pues bloquea los canales de sodio del sistema nervioso, produciendo ciertos síntomas, desde el adormecimiento o parálisis hasta la muerte, dependiendo de la dosis. Eso ya es cuando hemos consumido, pues, bastantes organismos y pues la dosis es muy alta. Y bueno, la saxitoxina tiene ciertos análogos. ¿Qué quiere decir? Pues compuestos con estructuras muy similares a propias de la saxitoxina. En esta parte es la estructura base y los diferentes grupos de análogos que tiene la saxitoxina tienen una diferenciación en una de las ramas, ¿no? Estos son alcaloides tricíclicos con grupos guanilinos. Es importante recordarlo porque de aquí parte mucho su actividad o su interacción, ¿no?, con otras moléculas. Tienen alta polaridad y son capaces de formar puentes de hidrógeno, que eso también
Es bastante relevante para lo que viene. Y bueno, tienen cargas positivas netas y pues son de tamaño pequeño. Esos son los grupos principales que están aquí mismo y en los cuales nos vamos a enfocar a platicar en las siguientes diapositivas. Bueno, como antecedentes tenemos muchos estudios que hablan sobre todo de la clasificación que les acabo de mostrar anteriormente y también la evaluación de sus actividades no solo in silico sino también in vitro. Hay muchos estudios aquí mismo del signo, también cómo interaccionan con canales de voltaje de los sistemas biológicos. Hay simulaciones ya de docking de cómo se comportan con otras moléculas, es decir, cómo se unen a otros sistemas o otras moléculas que también están relacionadas con otros procesos biológicos. Y pues estos solo son algunos ejemplos, hay muchísimos más, de los cuales nos llamó la atención y partimos para nosotros buscar también interacción con otras moléculas, como las que les voy a mencionar ahorita. Nuestro objetivo, o lo que nosotros planteamos al principio, fue ver si las excitoxinas y sus análogos pueden interaccionar con 4 moléculas de vital importancia cuando se da un cuadro de toxicidad. ¿Sí? Y para determinar esos mecanismos de unión, nosotros nos decidimos por trabajar in silico para ver cómo interacciona con enzima COX-1, que es una ciclooxigenasa, canales o receptores cargados, como el receptor P2X7, y pues otros receptores como el GPR y el canal de potasio. ¿Sí? Estos son relevantes porque también, al igual que los canales de sodio, pues interaccionan mucho con los procesos que se llevan a cabo en la membrana. Y bueno, ustedes se preguntarán qué es un análisis in silico, qué significa, para qué nos podría servir. Se oye así como que la palabra muy rimbombante o muy específica para algo, ¿no? Pero en realidad un análisis in silico no es más que un término referido a un estudio que se hace con la computadora. Tú te sientes con tu computadora, utilizas ciertos software para evaluar el comportamiento de ciertas moléculas a nivel químico, ¿sí? Y esta hace una predicción. Aquí quiero hacer un énfasis en esa palabra porque muchos investigadores dicen, bueno, si tú estás haciendo un análisis en silico, entonces eso es lo que está sucediendo siempre en ese momento, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, y la mayoría de mis asesores o quienes me enseñaron a realizar ese tipo de análisis me han dicho que siempre use la palabra es una simulación. Estamos prediciendo cómo podría comportarse una molécula con otra en un tiempo determinado durante ese momento, ¿sí? Y bueno, ¿qué se hace? Primero que nada, empiezas dibujando tus estructuras químicas, la molécula que a ti te interese, en un programa llamado ChemLab. Es una figura en 2D, es decir, como estas imágenes que tenemos aquí. Posteriormente, lo que tú tienes que hacer es ver que esa molécula que tú estás dibujando, transformarla en una estructura 3D y ver que todo lo que contiene esa molécula esté optimizado en sus cargas o en su energía total. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer un análisis, necesito que el sistema esté estable. ¿Qué quiere decir? Energéticamente esté estable en cuanto a todas las posiciones, en cuanto a todos los grupos funcionales y los enlaces que tenga la propia molécula, ¿sí? Y bueno, aquí viene lo interesante. Cuando ya tenemos nosotros las moléculas de interés, que ya las optimizamos, que ya tenemos todo lo preparado, por así decirlo, posteriormente vamos a verificar que todo lo que yo ya hice con estos dos programas esté adecuadamente. Vamos a usar dos sistemas importantes para ver que nuestra molécula esté estable energéticamente y que tenga la propiedad o que vea la forma de que sí se genere esta unión.
Y bueno, aquí el programa que yo utilizo para hacer análisis de acoplamiento se llama Molegro Virtual Docker, que es un sistema bastante sencillo, lo puedes usar en tu computadora, en tu laptop. Es un poco pesado si requiere cierta capacidad en tu memoria, en el disco duro, por supuesto, y de tu tarjeta gráfica. Para hacer el acoplamiento molecular, tú necesitas tener ciertas consideraciones para tu sistema operativo, sobre todo. Y si vas a usar tu laptop, pues necesitas también tener ciertas consideraciones en cuanto a la memoria. Sobre todo porque son programas pesados y que necesitan espacio para trabajar. Bueno, evaluamos 36 toxinas, determinando 5 poses por toxina. Una pose se refiere a la forma en que se une esa molécula con mi toxina o con mi canal iónico. Es decir, obtuvimos 5 poses por cada una de las toxinas y por cada molécula. Entonces, alrededor de unas 720 imágenes que analizamos una por una para ver cómo se comportaba esa toxina dentro del sistema. Como resultado de todos estos análisis en Molegro, lo importante, obtienes un montón de datos, muchos, te da una gráfica y te da una base de datos que tú puedes transformar luego a Excel, pero los datos relevantes para mí dentro de todo ese mundo de información que te arroja, pues es el EI, que es la eficiencia del ligando, es decir, qué tan eficiente es la unión que tiene ese ligando con esa proteína, con ese canal. La energía total del sistema, es decir, qué energía requirió para que esa unión se diera. Y la unión de Van der Waals, si hay o no existe uniones de Van der Waals. Estos datos son relevantes para lo siguiente. Y bueno, ¿qué son esas moléculas que yo estaba insistiendo o que puse en el título por ahí? Pues me gustaría que cada uno los voy a ir describiendo para que más o menos entendamos qué significan, ¿no?, las siglas. Por ejemplo, el KB3 es un canal de potasio que está activado por voltaje dependiendo de, pues, las cargas que tiene, ¿no?, en el sistema. Desempeña una función esencial en las neuronas, inclusive tiene que ver en algunos procesos durante la sinapsis. Está en el tronco encefálico, en el cerebro, y son cruciales para la liberación de neurotransmisores. Hay 3 zonas relevantes en esta molécula, en este canal, perdón, que nosotros queremos ver y identificar si hay potencialidad de unión, que es el ATM, el dominio sensor de voltaje y el dominio T1. Aquí esas zonas son relevantes para que una molécula se una y si es posible inhibir o no el canal. Y bueno, hay residuos específicos, esos son aminoácidos específicos de la zona donde se pueden unir moléculas de aminoácidos. Ok, teniendo en consideración, pues así no están platicados muchos letritas, pero entonces hay que verlo de manera estructural. La estructura del canal se ve así. Aquí están las zonas o los dominios que les estaba comentando, la relevancia de cuáles son los aminoácidos importantes para cada uno. Y estas zonas son para mí importantes de ver o analizar e identificar si ahí es donde se une o no. Entonces, en los resultados obtenidos por Molegro, nos dimos cuenta que algunas toxinas sí pueden unirse en ciertas zonas relacionadas con lo que les comentaba hace un momento. Sin embargo, también tuvieron unión con otros aminoácidos que no están específicamente en esas zonas, pero nos están hablando de que es una posibilidad de que inhiban de todas maneras el canal o interfieran en sus actividades normales, es decir, en los procesos normales del canal. ¿Cómo se ve esto? Bueno, ¿qué nos arrojó el programa? Si se dan cuenta, en esta zona están todas las toxinas, o bueno, los análogos de la acetoxina, unidos al T1. Eso para mí ya me está diciendo que sí existe una actividad y una relación, y me está dando un dato de que hay una capacidad y una energía de la eficiencia del ligando en la unión.
aburrido, ¿verdad? Pero para eso. Bueno, todo esto tiene que ver con química. La verdad es que yo soy biólogo marino. Cuando yo me senté a hacer dije, no puedo estar haciendo ese cotorreo, si está bien aburrido la química, ¿no? Pero ya cuando te metes en esto y ves las posibilidades que puedes obtener y visualizas que esto puede ayudar de una manera a algunas enfermedades que hay comúnmente, pues salen entras de ti y dices, bueno, o sea, de método, galletas, de ver la química, analizar las estructuras, ver los componentes, ver cómo se comporta una molécula con otra. Pues es interesante, ¿no? No sé si aquí la mayoría trabaja en biología, trabaja en química o trabaja en más cuestiones de morfología, ¿no? No sé, desconozco, pero también a veces pensaría uno que eso no tiene ninguna relación con lo que ustedes hacen en la medicina. Todas las descripciones que puedes hacer por una molécula tienen que ver mucho cómo se comporta un sistema. En este caso, por ejemplo, yo puedo explicar cómo se comportan ciertas actividades que tiene un molusco. Por ejemplo, el molusco que produce esta toxina o estas toxinas tiende a acumular las acetocinas, sus análogos en su organismo. Y curiosamente no le hace nada a él. Y también queremos ver cómo es que ese organismo puede evitar que las toxinas le hagan daño, ¿no? Sin embargo, muchos estudios se han mostrado también que no puede deshacerse de todas esas toxinas. Y algunas su metabolismo las procesa, pero sí queda cierta cantidad de esas toxinas, ¿no? en su sistema. Antes de que pases a la siguiente proteína, si regresas a la estructura ahí, decías que las toxinas son altamente polares. Ajá. Y ahí más o menos se ve que la parte intermembranal es todo ese como lo más extendido, ¿no? En esa figura. Entonces, ¿cómo crees que entran las toxinas para interactuar ahí? Esto es bien interesante, es lo que estamos evaluando ahorita, porque se supondría que yo esperaba que interaccionara con esta parte. O por fuera. Ajá, por fuera, que no fuera capaz de entrar a ese citoplasma. Lo cual me llama la atención porque entonces quiere decir que las cargas intervienen. ¿Por qué no se pegó aquí, se quedó atorada aquí donde está el potasio? ¿Por qué? Porque está cargado positivamente. ¿Y qué habíamos dicho también de las cargas de las toxinas? ¿De acuerdo? Habías dicho que son muy carga positiva. Me acordé que eran polares, pero no recordé que Ajá. Y entonces, positivo con positivo, sí es posible. ¿Sí o no? Pues sí, pero también esos canales, lo que yo recuerdo es que tienen como muy limitado el espacio de interacción con las cargas. O sea, como que esperaría más impedimento estérico con estas moléculas. Sí, yo también pensé que ni siquiera se iban a unir. Dije, no le va a hacer nada y no va a proceder a unirse en ninguna parte, pero vamos a ver si sí, pues derivado a estudios previos, ¿no? Que hay moléculas similares a las toxinas que se han unido, pero difieren en la estructura completamente. Yeah. Entonces yo le aboco a las cargas. Ahora, hay algo que tal vez olvidé mencionar. Cuando tú haces un análisis de acoplamiento molecular, el sistema no considera ciertas cosas. El acoplamiento siempre debe de ir unido a algo que se llama dinámica molecular, que son similares, pero no es lo mismo, como dice el químico. El acoplamiento molecular no toma en consideración ciertas cosas del medio, como el pH, el movimiento de las moléculas, si hay temperatura, si hay algo más en el sistema, ¿no? Alrededor. Y la dinámica molecular sí toma en cuenta pues, los sitios polares, las cargas, la energía de Gibbs, si hay pH presente, si hay las atmósferas de presión, si está la temperatura como está. Entonces también esto es un sistema como si lo viéramos rígido. Nosotros sabemos que las moléculas en un sistema están todas en movimiento. ¿Sí saben? Este sistema lo considera como si también estuvieran rígidas. Como si fueran dos pelotas que están sin movimiento, nomás es un movimiento. ¿Sí? Entonces eso también es de considerarse. Entonces, ¿por qué queríamos nosotros que se unen?
También tiene que ver mucho con las... ¿Perdón? Sí, adelante. Cargas parciales que posiblemente decíamos sean positivos de esos, pero no tienen la misma carga, entonces se alcanza a ver interacción como va y viene. Sí. No sé cómo. Aparte, como ya les mencioné anteriormente, esto se da en un momento, en un preciso tiempo de un sistema en ese análisis. Porque también, por ejemplo, este modelo utiliza ciertos algoritmos matemáticos. Y si yo metiera este sistema, porque de hecho lo hice con otro programa que se llama Autodoc, y en Autodoc que utiliza otro sistema u otros algoritmos matemáticos para los cálculos, no se vio interacción completa. Sí se vio residuos alrededor de la molécula, pero no se vio que generaran enlaces. Entonces, llama la atención también que dependiendo de qué sistema tú uses para acoplamiento molecular, vas a ver la interacción entre las moléculas. Y no quiere decir que esté mal, porque como les dije al principio, es una predicción, es un estimado de lo que podría pasar. No es como que tengo algo en mi puño, la verdad, de todo lo que va a suceder en el sistema. Estoy prediciendo cómo puede pasar. Y te estoy dando una idea de cómo puede funcionar en el sistema. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Paramos? Y bueno, estos datos también es importante, ¿no? La frecuencia, la eficiencia de cada una de las moléculas que se unen con ese canal. Entre más negativo, pues es mejor. Entre más negativa salga este dato, es mucho mejor la unión. Quiere decir que la forma en que se unen o la energía que utilizan es muy eficiente, que no va a venir cualquier cosa a desbaratarla o a despedazarla o a deshacerla o a interaccionar con ambas moléculas. Lo cual también pues es importante, ¿no? Ver cuáles moléculas son más afines a ese canal. Si se dan cuenta, nada más dos grupos de los análogos de las citocinas están interaccionando. Bueno, luego tenemos otro canal iónico que es activado por ATP, donde se encuentra generalmente en la superficie de ciertas moléculas de muchas células, ¿no? Este desempeña un papel clave en la inflamación y la inmunidad cuando nosotros estamos intoxicados por toxinas, generalmente nos sentimos hinchazón en el cuerpo, una parálisis, se afectan nuestros movimientos musculares y entonces nos vemos todos como si nos hubiera dado ahí algo, el patatús. Entonces, esta es otra molécula interesante o importante, ¿no? Para saber en qué sitio o en qué forma se unen esas moléculas e interaccionan dentro de ese canal. Tiene ciertas regiones especiales como el otro, ¿sí? Tiene el sitio con los aminoácidos específicos donde interacciona con el ATP. El transmembranal, que también tiene sus aminoácidos de interacción, y pues la parte citoplasmática, ¿no? Esto es relevante porque entonces nosotros podemos ver dónde interaccionan esas toxinas, ¿no? Si se da cuenta por ahí, algunas presentaron interacción con cuál. Ajá, con la parte citoplasmática. Que también es otra pregunta interesante como la que hizo la compañera, ¿por qué no se unió en esta parte que es externa y se metió hacia el citoplasma? ¿No? ¿Qué tendrán estas toxinas que les proporcionan esa capacidad de traspasar poros o traspasar la zona transmembranal? ¿Qué creen? Estructurando las cargas, los grupos funcionales. Los OH generalmente están encargados de este tipo de interacción. ¿Sí? Entonces, aquí vemos otra vez estos dos grupos. Otra vez. Porque siempre ustedes dos están en todo. Entonces, tienes que ver mucho con la estructura, ¿no? La estructura es la que a mí también me va a decir o me va a hablar de cómo se va a unir esa molécula a un sistema, ya sea un
probiótico, una enzima, una proteína. Inclusive en el ADN podemos tener incrustaciones de moléculas. Hay muchas personas que últimamente han estado haciendo análisis para ver mutaciones específicas de un gen. De hecho, también queríamos ver eso, ¿no? Si cuando hay presencia de esa citoxina, algunos genes se ven afectados en otras gigas. Y estábamos pensando en evaluar la forma en que esos genes se activan o se desactivan en la presencia de esas toxinas o de sus análogos. Igual, el valor aquí más importante, pues más negativo. Y bueno, tenemos otra molécula interesante, muy importante, que es constitutiva y presenta o es clave para los procesos inflamatorios en el sistema. Tiene su sitio activo específico, tiene sus aminoácidos específicos, en los cuales nosotros tenemos que demostrar interés para ver si allí mismo se unen estas moléculas o no se unen. ¿Cuáles son? Pues son estos, ¿no? El sustrato que generalmente se enlaza con la citocinasa, pues se suele unir en estas zonas. También tenemos aminoácidos específicos ya descritos para inhibidores de esta enzima. Y pues también aminoácidos relacionados con zonas específicas, ¿no? Como es el subsitio lipídico y el grupo hemo que contiene su conformación. Aquí sí fue más interesante porque aquí todas o casi todas las toxinas, inclusive sus análogos, se unieron en un sitio específico, siendo este aminoácido el más representativo en las uniones. Si vamos para atrás y recordamos que ¿dónde estaba? En la zona donde generalmente los inhibidores se unen, y también en el comportamiento del sustrato, ¿no? La zona del sustrato específico de esta proteína de interacción, ¿no? O sea que tenemos ahí unos comportamientos medio raros, medio extraños, que todavía tenemos que un poco visualizar y explicar, pero para mí se comporta más como un inhibidor porque estos 3 aminoácidos se presentaron en estas interacciones, ¿sí? Y bueno, igual todos los grupos, o casi todos los grupos, presentaron actividad contra esta enzima, lo cual me habla que ya no es tanto cierta ramificación o ciertos grupos funcionales, simplemente la carga que contiene la molécula. Como está la molécula en el espacio, qué cargas tiene y pues, sobre todo los grupos funcionales. También tenemos este receptor involucrado en funciones cognitivas. Generalmente está en procesos neurológicos, en procesos de desarrollo sináptico. Tiene sus sitios específicos, sus aminoácidos específicos. Esta es la estructura. Tenemos la parte intracelular, el dominio de transmembrana y extracelular, ¿no? Es una molécula bastante grande que causa muchos problemas cuando lo van a analizar. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que analizar todo el complejo y todas las cargas que hay en todas las moléculas, nada más en cierto espacio. Y bueno, aquí lo que me llamó la atención es que fueron menos toxinas las que interaccionaron con esto. Lo que yo esperaba que fuera al revés, que todas tuvieran en algún sitio una unión o un enlace o presentaran actividad. Y aquí también fue muy variable, los residuos de interacción realmente pues, variaron bastante. Como ya les mencionaba, también, o que no lo mencioné, espero que no hayan pasado por ahí, el valor más electronegativo de ley es el que nos interesa siempre, porque es el que nos habla de la interacción y la unión, qué tan fuerte es. Y bueno, los resultados, aquí sí estuvo como más externo, por así decirlo. Se pegaron en la zona de la transmembrana y solo 2 grupos, estos 2 comunes causados dolor de cabeza, estos 2 presentaron actividad con cierta molécula. Solo en una fueron todas causadas. Y bueno,
Obviamente para darle más cabida a los resultados y tener un poco más de idea del comportamiento de estas toxinas, también se tienen que hacer análisis in vitro y in vivo. Aunque ya tenemos conocimiento de muchos análisis in vitro, ya sabemos su comportamiento, sin embargo, no estaría de más repetir algunas situaciones específicas con esas moléculas y obviamente hacer un análisis in vivo. Generalmente la mayoría de los protocolos o algunos revisores te piden que hagas análisis también en vivo para ver si es cierto que estas actividades se presentan. Y bueno, en estos modelos, las toxinas, como nos dimos cuenta, del grupo dihidrobenzoilo presentaron la mayor actividad en todos los casos. Y esto podría deberse a la presencia del grupo benzoato, es decir, el anillo extra que tiene por ahí. Las cargas nos dicen, nos delimitan cómo se va a comportar este grupo. También la unión de los grupos carbamoil, carbamoil y de carbamoil con la coenzima, pues son muy similares en los procesos antiinflamatorios. La aspirina se comportan, o más bien estas moléculas, estas toxinas se comportan muy similar a la aspirina. La aspirina es un inhibidor, bueno, es una... Creo que todos hemos tomado aspirina, para desinflamar, para dolor, etc. Y bueno, se une en sitios muy parecidos como se une la aspirina y suelen interactuar frecuentemente con ácidos carboxílicos u otros grupos funcionales y polares. Y en cuanto al purinoreceptor y a los canales, tuvieron más interacción con estos tres grupos, ¿no? Que sugieren mayor actividad por las cargas, lo que hemos venido platicando, lo que se está comentando casi toda la presentación, que depende mucho de las cargas de estas moléculas para unirse en cierta zona, ¿no? Y bueno, el receptor GPR mostró una interacción también con estos dos grupos en el dominio transmembrana, y aquí algunos autores mencionan que en esta zona generalmente hay redes polares que pueden tener uniones osteostéricos o alostéricos. Entonces, otra vez, las cargas son importantes, ¿no? Y bueno, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado, no estoy aburrido, les agradezco. Y también pues agradecer, ¿no? A Silnor, que me ha prestado ayuda en todo momento, en los espacios, y hoy, por ejemplo, que me dan la oportunidad de hablar con ustedes de lo que estaba trabajando. A la beca, por supuesto, y también al programa de cultura y a la doctora Marma, porque con ella también he estado trabajando, ¿no? A lo largo de ese tiempo. ¿Dudas, preguntas? Son las 9:35. Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. A mí me causa algo de curiosidad saber cómo seleccionaron las proteínas con las que trabajaron o con las que estás trabajando. Todas, si te percatas, tienen que ver con algún proceso neurológico de inflamación o relacionado con el movimiento muscular o interacciones, ¿no? Entre el mismo sistema nervioso. Cuando se presenta un cuadro de intoxicación, generalmente hay moléculas que se van a afectar, sobre todo los canales. Ya se han analizado mucho los canales de sodio, entonces queríamos ver ahora los canales de potasio, cómo interaccionaban. El purinorreceptor también tiene mucho que ver con procesos de movimiento también de los músculos. Entonces, todas las moléculas que estamos eligiendo es más que nada porque tienen que ver con el proceso toxicológico, ¿no? Okay. Sí. Bueno, José, ¿me escuchas? José Corona, ¿tienes una pregunta? Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, gracias. Stephanie, muchas gracias por tu presentación, estuvo muy interesante. Yo nada más tenía una duda
Bueno, tenía dos preguntas, pero ya hicieron una ahorita, pues ya la contestaste. Justamente estaba viendo que tú seleccionaste esos receptores o, por ejemplo, canales de sodio, porque pues son las moléculas que principalmente se ven afectadas por la saxitoxina en un cuadro de intoxicación, pero yo tenía la duda si, por ejemplo, tú puedes hacerlo a la inversa el proceso, o sea, es decir, tienes una toxina que no sabes muy bien sobre qué tipo de moléculas, transportadores o receptores actúa, si puedes hacer este tipo de caracterización de interacción, al revés, sin saber sobre qué actúa, o hay algún método para hacerlo. Ah, por supuesto, de hecho los análisis in situ. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, sí. Ok. Por ejemplo, los análisis in sílico que tú haces, en este caso, yo como no sabía cómo se comportaban estas moléculas específicas, lo que Ujú. hice es decirle al programa, analízame en toda la molécula en qué zona se puede unir. ¿Ok? Okey, Hay veces que tú ya conoces ciertas zonas específicas y aunque las conocíamos, yo no sabía cómo estas toxinas se comportaban y quería saberlo. Si yo ya supiera cómo se comportan o tengo precedentes, como en este caso, pues ya puedo especificar, pues como ya vi que se une, no sé, en la COX-1 en cierta zona, pues quiero okey. evaluar esta molécula que se parece a la toxina en esa zona. Tú Pero puedes, en ese caso, por ejemplo, o sea, tú conoces más o menos la naturaleza de la molécula y tienes una idea con base en la literatura de a qué tipo de receptores se puede unir, pero en el caso, por ejemplo, en el que no tienes idea, solo conoces la estructura molecular de tu toxina, ¿hay alguna manera de inferir o de darte una idea de a qué se puede pegar con este tipo de análisis? sobre todo conociendo la estructura, si la conoces del todo y ves qué grupos funcionales tiene, cómo está cargada, cómo está, si tiene otras moléculas añadidas o le quieres añadir otra molécula, sí, Okey, sí puedes okey, saberlo, puedes inferirlo. Con los datos okey. químicos, sobre Súper. todo. Ah, pues muchas gracias, por tu respuesta y luego te busco porque es justo algo que ando buscando hacer. Ay, no, gracias, espero que estés. ¿Estás aquí o no estás aquí? No, no estoy allá, ando en Francia, pero cuando regrese te busco. Ah, perfecto, nos vemos y Sí, platicamos. sale. Muchas felicidades, ¿eh? No, gracias a ti, gracias por tu pregunta. Bueno, por Sale, tu bye. duda. Bye. Bye. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más? ¿Y qué crees que hacen digamos, ya se pegó la toxina al receptor o al receptor, al canal? Y luego, ¿cuál es el efecto que tiene? Digamos, a nivel celular. Algunos, si te das cuenta, bueno, por ahí mencionaba que algunos se comportan como los inhibidores ya conocidos de sus moléculas. En otros casos, lo único que hace es inactivar su función, ¿sí? Yo lo que ahora quisiera ver es si podemos despegarlos, que yo no creo, porque es muy complicado hacer eso, pero podríamos meter, no sé, como una estrategia de intervención sí, o terapéutica. acarreadores que puedan llegar a ese sitio y deshacer la unión. Ajá. Es lo que queremos ver ahora, porque precisamente es lo que buscamos, ¿no? Ver cómo podemos mitigar las acciones de esas toxinas en estas moléculas. Pero el problema es que si tú, aunque pongas un acarreador, un fármaco, pues a veces, dependiendo de la estructura también de ese fármaco, eh, pues puedes hacer que el sistema cambie también, no solo las toxinas, sino también la proteína. Aunque ¿Aquí tienen modelos para probar las toxinas en animales? sí, de hecho hay la doctora Norma y hay otro doctor que trabaja mucho con in vivo, perdón, con toxinas. O sea, sí puedes hacer retos con toxinas. Sí. ¿Vale? Sí puedes hacer retos con toxinas aquí. Sí, bueno, yo he visto que aquí en el biotec, bueno, hace años, no sé si siga funcionando, pero en el bioterio tenían pues, cepas de un ratón y hacían pruebitas con toxinas para ver cómo esas toxinas dañaban tanto el sistema del ratón como agregaban algunos inhibidores de toxinas o trataban de toxinas. ¿Y sabes actualmente cuál es el tratamiento que recibe alguien que llega con una intoxicación de este tipo al hospital? Pues de hecho, las principales es utilizar antiinflamatorios.
ya los ya conocidos. Esa es otra que queríamos ver por ahí. Como les decía, por ahí tienen comportamiento muy similar a la aspirina, ¿no? También ver qué otras moléculas podrían intervenir en eso. También depende del grado de toxicidad, no quiero decir, aquí al menos yo no he visto que me hayan platicado, alguien se murió por intoxicación de toxinas marinas, pero no he escuchado. Sí que se han intoxicado y van al hospital y les dan miedo, pero muerte sí, porque aquí no, pero en otras zonas sí. Por ejemplo, el doctor José ha trabajado mucho con otras toxinas en ciertos lugares de Francia y creo que allá sí ha habido casos de muertes y eso. Ya. Entonces, por lo que comentas, doctora, entonces la unión es irreversible. Yo pienso que los canales, por ejemplo, sí es reversible. Sí, es reversible. Ahí sí, pero por ejemplo la enzima no. Y si fuera reversible, va a dejar dañada la enzima o va a dejarla inactivada por haber pues, llegado a la zona específica donde se va. Y bueno, ya ves que ya actualmente se utilizan toxinas, por ejemplo, de Colus, me parece. Sí. Que se utilizan incluso para diabetes, para hipertensión, para otras cosas. O sea, en donde justo se utiliza esa propiedad que tiene la toxina de unirse a cierto receptor, de modificar la polaridad o de unirse de manera irreversible y hacer que se pierda la actividad, ¿no? O el canal. ¿Hay algo así como parecido que ya se haya investigado, que se esté investigando para ver si estas toxinas tienen algún tipo de aplicación? De hecho, la doctora Norma me hacía mucho énfasis que quería ver esto también en estas zonas porque hay algunos estudios previos con otras moléculas buscando eso, no solo ver sus dominativas, sino tal vez usarlas como fármacos en ciertas dosis, porque pues, también las dosis, depende de la dosis que tanto tengan. Pero esa era la mira, ¿no? Ver dónde se une, si es capaz otra molécula de llegar y deshacer esa unión o no, y si posiblemente se podrían usar como antiinflamatorios, por ejemplo, porque se comporta igual que un antiinflamatorio. Sí, el problema podría ser que pues, los canales de potasio son importantes para todo, ¿no? O sea, para simplemente que estemos respirando. De hecho, sí. Entonces, como que no va a ser tan fácil, ¿no? Hay bloquearlos o podrían utilizarse acarreadores. No sé si han ido por ahí, los acarreadores son importantes en que no afecte todo, solo llegue y se pegue a cierta zona y ya, ¿no? Podríamos ver eso, pero yo no me he hecho ese análisis. Sería interesante de ver si hay un acarreador que pueda encapsular la molécula, llevarla a la sitio, se une y punto, ¿no? Ya no afectó nada más. Pero estaría padre ver eso, ¿no? Oye, y bueno, una duda más sobre los análisis. Por ejemplo, los análisis que hacen tanto de la molécula como del canal o de la enzima, o sea, ¿son basados en estructuras cristalográficas o a su vez también son como modelos del modelo? No. De hecho, todas esas moléculas que yo utilicé están en protein data bank, ya cristalizadas. Elegí la que estaba más factible. Hasta el canal, bueno, es que el canal de potasio es súper estilo, ¿no? Pero pues es transmembranal, ¿no? Entonces también ya está resuelto cristalográficamente. Sí, de hecho, todos los que utilicé son de humano, principalmente pensando, ¿no? En nosotros y en nuestro, que nos afecta a nosotros. Pero hay de ratón, hay de, creo que, ciertos homínidos y ya, creo. Pero sí hay otras, son análogas porque tienen diferenciaciones muy, muy pequeñas, ¿no? Pero sí yo me enfoqué a utilizar las que ya están descritas para el ser humano, las que ya se han admitido. Todas están en proteína. Es un PDB que ya ahí se sabe. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario también de acá del chat? Creo que es importante, es muy relevante esto que mencionaste por ahí a la mitad de la plática, en donde pues sí parecería como que si no eres del área, pues como que está medio arriba, ¿no? Pero, o sea, creo que vale la pena
que cada quien, independientemente de cuáles sean sus temas de tesis, sus orientaciones, las áreas en las cuales se van a desenvolver ya en su tesis. O sea, pues veamos que todo tiene una base molecular, ¿no? O sea, independientemente de cuál sea el sistema con el que estén trabajando. Incluso hace poquito estaba platicando con un investigador de aquí que me hablaba de cómo el efecto que tiene cierta población de un microorganismo para las ballenas, para la migración de ballenas. O sea, y tenía que ver mucho con la manera en cómo metabolizaban algunos nutrientes y al final, o sea, cómo metabolizaban eso, pues por enzimas, ¿no? Entonces, o sea, cómo de una enzima se llegaba hasta el punto de ver cuál era el efecto que tenía en el patrón de migración de ballenas. O sea, una cosa que podría parecer que no está muy conectada en cuanto a temas, pero lo está, definitivamente. Entonces, este es el caso también, ¿no? O sea, estás hablando acerca de una problemática que puede ser, pues, a nivel social, a nivel económico, que se detienen pesquerías o se ponen zonas en donde no se puede pescar, etcétera. Sí. Y pues cómo esto nos ayuda a entender por qué. O sea, cuál es la importancia de tener este tipo de prevenciones, ¿no? O sea, ya a nivel incluso atómico, molecular, ¿no? De qué inhibidores están participando, contra qué receptores, cuál es el problema a nivel fisiológico, celular, en fin. Entonces, es como una reflexión nada más, ¿no? O sea, cada quien tiene ya muy bien definidos seguramente sus temas de investigación, pero pues es como una invitación también a que traten de visualizarlo de una manera holística, me gusta esa palabra que está de moda, como para que lo vean desde lo molecular hasta ya lo macro, ¿no? En comunidades. Entonces, ahí se los dejo de tarea, muchachos. Si me permite, sí, y pues realmente las bases de esto que es la bioinformática o el acoplamiento molecular no creo que se use nada más en esto. De hecho, ahorita lo están usando hasta en cocina. O sea, esto de la ¿cómo se llama? De las biomoléculas o bioalimentos, esas cosas. Cómo preservar más los alimentos, cómo ver que ciertos pescados no desarrollen esa cosa babosa cuando tienen mucho tiempo en el aparador. Están inclusive analizando esas cosas, en cómo mejorar los alimentos utilizando bioinformática, utilizando análisis químico, las drogas o bueno, las moléculas para medicinas como el desarrollo de las vacunas del COVID, pues tuvieron que ver mucho con análisis in silico. No sé, los medicamentos, ver cómo algunas enfermedades novedosas, por así decirlo, interaccionan, o cómo inhibir ciertas células cancerígenas. Todo eso se analiza con bioinformática primero, antes de verlo en vitro o en vivo. Generalmente se analiza primero en una computadora. Sí, y hay un poquito relacionado con lo que preguntaba ahorita el doctor José. O sea, hay herramientas, softwares que se utilizan para eso. O sea, tú tienes una biblioteca de miles de moléculas ya conocidas, fármacos ya conocidos, moléculas incluso hasta putativas que tú mismo puedes diseñar, y se confronta con una base de datos de enzimas, por ejemplo. Entonces, o tú ya puedes meterle una enzima en particular, quieres buscar un inhibidor, y entonces la computadora hace su magia y entonces te dice cuál es la molécula que más probablemente se puede unir a estos sitios para inhibirla o para bloquearla. El problema es cuando son moléculas muy complejas, ¿no? Las que te dan el match y o no se pueden sintetizar, sí, o son muy caras. Y bueno, o sea, se puede tener la cura para todas las enfermedades seguramente, pero si no tenemos todavía la química suficiente para poder sintetizar estas moléculas, pues es como si no tuviéramos nada, ¿no? Pero bueno, o sea, sí existe, pues, o sea, existen esas herramientas y más ya con todo este desarrollo bioinformático de herramientas como AlphaFold, por ejemplo, pues ya le quitó el trabajo a los cristalógrafos y a los que hacen, o sea... De hecho, voy a dar un curso de AlphaFold la siguiente semana. A mí me da tristeza un poco porque es como si la IA nos estuviera también a los químicos como desplazando un poco ahí, pero a la vez es una herramienta tan interesante de manipular, de ver que en cuestión de segundos y con una nube informática puedes hacer los análisis, ya inclusive ni vas a ocupar tu computadora a veces,
es como de ya nos está comiendo la inteligencia artificial en todo sentido, ¿no? No nada más en las cuestiones escolares o en las cuestiones prácticas de la vida diaria, sino también a nivel de investigación. Pues sí, claro, pero le preguntas a los biólogos estructurales y te van a decir que a lo mejor. Sí, lo odian, así lo odian, ¿no? Yo no, pues más o menos, pero Más o menos, pero no tanto. pero no tanto, pero que es una buena herramienta, o sea, te brinda cosas muy interesantes. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Les mandé un correo, por favor, para que quienes tengan que presentar este trimestre o este semestre, no son los de doctorado ahorita, pero quienes tengan que presentar, pues entonces ya me escriban para apartarles la fecha, porque no, siempre pasa que lo dejan para el final. El último tenemos hasta 2, a veces hasta 3 seminarios, porque se les comió el tiempo y lo dejaron para el final. Entonces, quienes tengan que presentar, ya sea predefensas, protocolos, quien nos esté escuchando y a lo mejor esté en estancias y tenga programado regresar en estas semanas, por favor pónganse en contacto conmigo para agendar sus fechas. Muchas gracias. Tengan un buen día.